Y bueno, vamos a continuar con nuestro estudio de Santiago. Pueden abrir sus Biblias en Santiago capítulo 1. Hoy vamos a ver un tema bien interesante que ahorita les digo cómo se va a titular, y es una extensión, una ampliación del tema de la semana pasada, donde estuvimos hablando acerca de no el propósito de las pruebas, sino de cómo gozarnos, cómo alegrarnos en medio de la prueba. Dice Santiago capítulo 1, versículo 1, lo siguiente. Vuelvo a leer: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Y luego dijo, ¿qué dijo? Nada más se vale decirlo aquí en la iglesia eso, Y luego dijo, salud. Dice, hermanos míos, recordamos que esto fue escrito entonces a creyentes, recordamos que el hecho de estar bien con Dios no garantiza que no habrá alguna adversidad, alguna prueba, que tú puedes ser un buen cristiano y aún así estar pasando por dificultades, estar pasando por pruebas, y que, dice el versículo 2, tengan por sumo gozo, alégrense mucho cuando se encuentren en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque sabemos, o sabiendo, vimos la semana pasada que el saber, el tener información acerca del propósito de la prueba, el creer que la prueba no es en vano, sino que hay una razón y que a través de ella Dios va a obrar para bien, eso hace que yo pueda gozarme al saber que la prueba de mi fe va a producir paciencia, que es la palabra griega, dijimos que era hupomone, que significa resistencia o aguante nada más. No, resistencia o aguante alegre. No es solamente esperar, sino esperar con una buena actitud. Y les dejé de tarea en las mesas dialogar acerca de algunas personas que hubieran esperado pero con una mala actitud, y seguramente ahí encontraron varios ejemplos en la Biblia, ¿verdad? El rey David, hubo un tiempo que se fue con Aquis, rey de Gat, que era una nación filistea, enemigos de Israel. Representa al cristiano que en medio de la prueba se enojó con Dios, se fue al mundo. Elías le pidió a Dios que le quitara la vida, y así encontramos a personas que de repente no reaccionaron muy bien. Lo importante es que en ese tiempo no te sueltes de Dios, que te aferres a Él, y Él te va a dar la fortaleza, la dirección, la sabiduría para poder salir adelante y para poder resistir la prueba. Ahora quiero que meditemos a partir de hoy en adelante en lo que seguiremos hablando todavía algunas semanas, yo creo que el resto del año, de diversos temas que tienen que ver con las adversidades, porque la palabra pruebas del griego peirasmo significa adversidades, y dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa. Es decir, de nada sirve que yo espere si no espero hasta el final. Hay personas que aguantaron, que soportaron, que esperaron, pero que no esperaron el tiempo que tenían que hacerlo, que desmayaron, que se desesperaron, que desfallecieron y terminaron tirando la toalla. Cuando tú estás seguro que hay un propósito a través de la prueba, puedes aguantar, no un tiempo, sino aguantar hasta el final. Les puse el ejemplo del avión. Si yo te invito 13 horas a sentarte en una silla, a nadie le agrada esto, pero si te digo que son 13 horas en un avión que va camino a Europa, donde voy a pagarte 3 meses por todo el mundo que tú quieras conocer, entonces dirías, ¿cuándo le entro? No cambió la prueba, pero sí la revelación de la información del propósito de la prueba. Saber que no es en vano esa silla, estoy hablando en sentido figurado, saber que hay un propósito, que hay una razón, que Dios está al control, me puede ayudar a gozarme, no a pesar de la adversidad, sino por la adversidad, que es el sentido del texto. No es pues ya ni modo un cristiano resignado, medio amargado, sino es gozarte por la prueba, porque crees que hay un propósito que no es en vano, sino que aunque no lo parezca va a obrar para bien. Hoy quiero hablarte un tema que he titulado el propósito de las pruebas. Aunque Santiago no se mete ya en este tema, simplemente habla de que la prueba de nuestra fe produce paciencia, y la paciencia nos hace maduros, y ya hablamos algunas de las posibles causas y razones y propósitos que se puedan cumplir. Quiero adentrarme un poco más allá a la Biblia, salirme un poco de Santiago. Como te dije, vamos a ver esta carta como un cuadro al que le hacemos a veces un acercamiento, a veces nos alejamos, y hoy nos vamos a alejar no solamente del cuadro, sino de la sala donde está expuesto, para ver otros cuadros que hablan del mismo tema, y vamos a ver diferentes razones según la palabra de Dios por las que tú puedes estar pasando una prueba. Quiero aclarar, si yo quisiera ser
completamente ortodoxo y únicamente limitarme a lo que Santiago está enseñando, ¿verdad? No veríamos quizá este tema, pero muchas veces iremos tantito otras partes de la Biblia cuando el tema coincida, y en otras partes considere un servidor que es necesario que tengamos más información acerca del tema. En esta ocasión yo creo que es importante porque he visto en consejería a muchos hombres pasando por diversas pruebas, y creo que es importante que sepan cuál es la posible causa, y no se trata de jugar a las adivinanzas, sino de que tú seas orientado con la palabra de Dios, de que en oración y con la guía del Espíritu Santo Él te muestre y que tú puedas saber cuál es el propósito. Yo no lo sé, quizá platicando contigo podría ayudarte un poquito, ¿verdad? Pero yo no soy el Espíritu Santo. Te dije hace un par de semanas que a veces vienen, me cuentan toda la vida de las personas esperando que yo saque la varita mágica y que la resuelva en 2 minutos, o que entienda cosas que ni tú entiendes de tu vida, y no es así. Recuerdo una vez que estábamos en un viaje en Israel hace como 14 años, recién casados mi esposa y yo, y parte del viaje incluía unos días en Jordania, que es nación árabe, donde hablan en árabe, donde se escribe en árabe con caracteres árabes, que no son nuestros caracteres, sino que es como si metes la brocha de pintura a la cubeta y salpicas todo así, ¿verdad? Y estábamos mi esposa y yo a cargo de uno de los autobuses en la explicación de la parte bíblica. Por cada autobús iba una pareja de pastores. Nos tocó irnos a nosotros de colados 3 semanas antes del viaje, ¿verdad? Porque la agencia de viajes daba cortesía según la cantidad de personas. Me habla el doctor Alduz y me dice: Jesse, ¿tienes tu pasaporte listo? Porque necesitamos una pareja y pensamos en ustedes. Les voy a decir una verdad que él nunca supo, no le cuentan que le mentí. Yo le dije que sí lo tenía listo, yo no lo tenía listo. Estaba más vencido que el América la semana pasada contra el Monterrey. Autobullying, ¿verdad? Pero me encargué de ir a sacarlo y resolverlo y todo. Yo dije: Primera de Pancho 10:12, a la gorra ni quien le corra. ¿Cuándo yo voy a poder pagar de mi propia bolsa un viaje a Israel? Hasta la fecha no me ha sido posible, así que si la agencia de viajes lo patrocina para ir a cargo, vámonos, ¿verdad? Y nos fuimos. Entonces estábamos en Jordania, nos bajamos del autobús y una hermanita de la tercera edad se acerca: Oiga, pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Le digo: Claro que sí, ¿en qué puedo servirle? Y me dice: Quisiera saber aquí cerca dónde puedo encontrar un cajero automático. Y yo no sé qué esperaba ella, ¿no? O sea, porque estamos hablando hace 15 años que no existía el GPS, Google Maps, ni teléfono llevaba. De hecho, mandamos correo para avisar que habíamos llegado con bien. Entonces no es de que yo checo aquí en el correo o algo por el estilo. Y dentro de mí dije: pues qué pensará la hermana, que yo cada fin de semana viajo aquí casual a Jordania a echarme un café, ¿verdad? O que me teletransporto en el espíritu, o que ahorita voy a orar: oh Señor, revélame dónde hay un café, aleluya. Oh, sí lo estoy viendo, todo derecho, dice el Señor, 2 cuadras, vuelta a la izquierda, va a encontrar un perro café, luego vuelta a la derecha, ahí está el cajero. Por supuesto que le dije: hermana, no tengo la más mínima idea. Y si no soy pastor, la ahorco en ese momento, ¿verdad? Y a veces, mi hermano, la realidad supera la ficción de la expectativa que las personas tienen de quienes servimos al Señor. Estamos para ayudarte y conocemos la palabra, pero no somos Dios ni el Espíritu Santo. Pero tú tienes al Espíritu Santo y tú tienes la palabra. Y Dios también te habla a ti, y será parte de lo que veremos en los siguientes mensajes, donde Santiago dice: y si alguno no sabe qué hacer, o sea, empieza, la línea es esta, ¿verdad? Gózate cuando haya pruebas, porque las pruebas tienen un propósito. Y si alguno tiene falta de sabiduría, o sea, desconoces el propósito, no sabes el motivo o la razón, pídeselo a Dios y Dios te lo va a mostrar. Entonces, si tú no entiendes algo y yo tampoco, podemos juntos orar para que el Señor te guíe y te lo revele y te ayude. Y hoy lo que quiero es compartirte un panorama de algunas de las posibles causas por las que quizá hoy o mañana llegues a enfrentar alguna prueba según la Biblia, y voy a englobarlas en las 4 más comunes que en mi tiempo pastoreando y enseñando y atendiendo, pues he llegado a descubrir que padecen algunos hermanos. Entonces, en primer lugar, a veces pasamos pruebas porque Dios a través de ellas quiere obrar un plan que es mejor que el nuestro. Pero inicialmente no suena así de alentador, inicialmente no se ve bonito el panorama. Entonces Dios, digamos que para echarnos la mano, ¿verdad?,
pues nos mete voluntariamente a fuerzas en un horno de aflicción que, como lo vimos hace 2-3 semanas, no nos va a gustar, vimos en aquella ocasión, pero que nos va a purificar. Y hoy quiero añadir que además de purificarnos, a veces va a llevarnos a un propósito mejor que el que nosotros estábamos viviendo. Romanos 8:28 dice que los que aman a Dios, todas las cosas, no dice algunas, las buenas, las que te gustan, dice la Biblia, todas, y eso incluye las buenas y las que parecen no ser tan buenas, todas obran para bien. Y ejemplos en la Biblia sobran. José, por ejemplo, es por envidia vendido por sus hermanos como esclavo. Si alguna vez tú crees que tiene los peores hermanos del mundo, es porque no has leído la historia de José. Padres de familia, el día que vean a sus hijos peleándose como perros y gatos, papá, que no sé qué, que no aguanto a mi hermano, es el peor hermano del mundo. Dile, a ver, siéntate acá tantito. ¿Alguna vez te has llevado el piojo a tratar de venderte? No, papá, entonces cállate. Tienes el mejor hermano del mundo. Mientras no haya intentado venderte como esclavo, ya vas de gane. Mucha gente piensa que tiene la peor familia porque no conoce la Biblia. Que yo no quiero ir a casa de la abuela, es una vieja bruja. ¿Alguna vez la abuela te ha querido matar? No, papá, bueno, hubo una abuela llamada Atalía que mandó a matar la hermana a todos sus nietos para quedarse con el poder. O sea, así de cañona estaba, ¿verdad? Y hay historias terribles en la Biblia. Por cierto, que es muy probable que este domingo empecemos una nueva serie para la familia, que Dios ha puesto mucho en mi corazón y cada vez palpita más, porque veo muchas familias con mucha necesidad de enseñanzas prácticas basadas en la Biblia, y vamos a empezar una serie titulada Familia 2.0, restauración total de la familia, y estaremos viendo casos como estos bien, diría el Chicharito Hernández, interesantes. Por cierto, aguas con su cabeza, no les va a caer el balonazo que sigue por ahí todavía viajando en el aire, ¿verdad? Pero bueno, volviendo al punto, José es vendido por sus hermanos. En resumen, esto lo lleva a una serie de situaciones. Termina yendo a casa de Potifar, ahí lo calumnia la esposa de Potifar, ¿verdad? Dios lo pone como jefe. Potifar era el capitán de la guardia de Faraón. El Faraón era el máximo gobernante del imperio mundial que predominaba en ese entonces en la tierra. La esposa de Potifar, que era una mujer, a veces algunos predicadores dicen, estaba bien fea. No, hombre, las esposas de los faraones eran así como Miss Universo, y las que ellos no elegían se las dejaban a sus segundos. Entonces, al ser él el comandante en jefe de la guardia del rey, ¿verdad? Tenía mujeres que estaban como te las recetó el pastor, que los solteros dirían amén, y los casados aférrense al Señor y a la Biblia, porque ya para ustedes esto no es lícito, ¿verdad? Pero se le acerca doña Poti a José y quiere probar las carnitas hebreas. José se resiste, y cuando regresa su esposo de viaje, esta señora loca, de ardida, vuelvo al punto, si crees que tiene la novia más tóxica es porque no has conocido a doña Poti, ¿verdad? De ardida lo calumnia con su esposo. Este judío que trajiste quiso abusar de mí. Entonces lo meten injustamente a la cárcel, y José, en vez de ponerse a llorar, ay, pobre de mí, cuánto sufro, mira nada más, qué injusticia, qué calumnia, se puso a buscar a Dios, ¿verdad? Como un varón que era un hombre de Dios. Y en la cárcel conoce al copero y al panadero de Faraón. Vienen los dos sueños, José se los interpreta. El copero sale de la cárcel, años más tarde lo recomienda con Faraón. Faraón una noche también cena pozole, tiene pesadillas, manda a llamar a José para que le interpretara su sueño. José le dice lo que significaba y lo que tenía que hacer. No solamente le explica el sueño, sino su interpretación. Lo pone a cargo de todo su imperio, porque aunque en papel el primero era Faraón, José tenía el anillo del Faraón con el que podía sellar cualquier documento y enviarlo en su nombre. Los reyes en ese entonces no salían a dar órdenes como hoy en una cámara, damas y caballeros, querido pueblo de Egipto, aquí no, sino que escribían cartas, ¿verdad? Y para certificar en las provincias que venían del rey, se les echaba cera líquida y se sellaban con el anillo real. José podía mandar lo que fuera en nombre del mismísimo rey. Y un día, cuando viene el hambre sobre la tierra, sus hermanos llegan a Egipto a pedir comida. En vez de vengarse y destruirlos, los bendice, los ayuda. Cuando se revela a ellos, ellos pensaron que él se iba a vengar, y José dice las siguientes palabras: no se preocupen, porque aunque ustedes esto lo planearon para afectarme, Dios lo convirtió para bien. Y a ese Dios servimos, mis hermanos, al Dios que utiliza
lo que el enemigo intenta utilizar para destruirte, lo encamina a favor de su propósito en tu vida. Y Dios pone a José no a cargo de sus 2 hermanos, sino a cargo de todo el imperio egipcio. Y si José no hubiera pasado por esta prueba, todo mundo en Egipto hubiera muerto de hambre. Bueno, no en Egipto, perdón, sino en Israel. Y hubiéramos tenido al pueblo de Israel totalmente perdido. Pero ¿por qué se preservó el pueblo? Por una prueba que pasó José. Años más tarde, la iglesia del Nuevo Testamento también perseguida a muerte por la predicación del evangelio. Y quizá muchos murieron diciendo: ¿y por qué Dios permitió esto? Porque a veces, seamos honestos, hay cosas que pasamos que al momento no tienen ningún sentido. Y porque un Dios bueno y clemente y misericordioso permite que un hijo tuyo enferme y que te corran injustamente del trabajo y que tengas esta adversidad, y porque permite que tú enfrentes esta injusticia. Hay cosas que si intentas entenderlas al día de hoy no las vas a entender, y que lo que necesitas, como lo vimos la semana pasada, es buscar a Dios. Él te va a dar sabiduría y algún día vas a voltear para atrás y vas a decir: gracias por lo que hoy estás pasando. Y mientras tanto hay que seguir avanzando. La iglesia primitiva, gracias a la persecución, terminan huyendo por todo el mundo entonces conocido y predican la palabra a todas las naciones, y el evangelio llega a todas las personas, incluyéndonos a nosotros. Si no hubiera habido persecución, ¿qué hubiera pasado con el cristianismo? Habría terminado siendo una simple religión local en Jerusalén y nada más. Porque el primero que llegó a Samaria, Jesús les dijo: prediquen en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El primero que llegó a Samaria, que eran los enemigos de los de Jerusalén, eran como el América y las Chivas del Nuevo Testamento. Por supuesto que los samaritanos eran las Chivas y el pueblo de Dios era el América. ¿Cuántos dicen amén por esta verdad que acabamos de revelar? ¿Verdad? ¿No? Y los tolucos se quedan como: ¿qué cinismo tienes? Tu equipo está afuera. Está bien, disfrútenlo, mis hermanos. Por cierto, prometí que si Toluca llega a la final, los voy a apoyar. Y me voy a poner la del Toluca junto con ustedes. Y no aposté nada, es solamente para que vean cuánto amo esta congregación, ¿verdad? Que por amor a los tolucos, sin haber apostado nada, me la voy a poner, y a ver si nos autorizan pasarlo aquí. Pero primero tienen que ganarle. Monterrey sí se los echan, está papita. Entonces, nada más en un acto de misericordia, ¿no? Fuera de eso la seguiré usando para lavar el piso nada más. Pero en la final, en solidaridad, me uniré a ustedes. Entonces ya no sé ni qué estaba diciendo por payaso. Eso me pasa por desviarme del tema. Entonces, Jerusalén, Judea, Samaria. Y los primeros en llegar en Samaria, ¿quiénes fueron? No los discípulos, sino Felipe, un servidor que atendía las mesas donde repartían comida a las viudas. El equivalente a lo que tenemos hoy como el kilo de amor, más o menos, ¿verdad? Entonces Felipe llega, pero no porque fue enviado, sino porque viene la persecución y tuvo que huir. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que estaban tan cómodos en Jerusalén que si no los persiguen, la pregunta es: ¿quién va a ser el primer valiente que va a ir a Samaria? Si en Jerusalén te está saliendo todo de maravilla, hay milagros, la gente se convierte, los ciegos ven, paralíticos andan, muertos resucitan, suegras son hechas buena onda, cosas grandes pasaban. Nadie fue a Samaria hasta que vino la persecución. Y hoy desde el cielo esa gente ve lo que pasó y dice: Dios, en su momento no lo entendimos, pero gracias porque por la persecución el evangelio llegó a todo el mundo. Tú y yo estamos aquí, mi hermano, gracias a que un grupo de personas hace muchos años sufrieron algo que en su momento no entendieron. Y así te podría contar más ejemplos de la Biblia. El punto es que si Dios los hubiera salvado de la persecución, ¿qué habría pasado? Cristianismo no crece. Si Dios hubiera salvado a José de sus hermanos, ¿qué hubiera pasado? Israel se muere de hambre. Gracias a la adversidad, Antiguo Testamento, su pueblo se preservó. Nuevo Testamento, su palabra se expandió. Entonces va a haber veces que como ellos estarás clamando, como José: Señor, sálvame. Como la iglesia primitiva: sálvanos. Y si Dios no lo hace, no es porque te abandonó, no es porque esté enojado contigo. Hay gente que le han dado de repente estos consejos terribles: seguro es porque algo malo hiciste y Dios te está castigando. A veces puede ser una disciplina para corregirme, como lo veremos, pero no necesariamente, no es de que a fuerzas. Probablemente es que Él esté cambiando mi dirección, como Elías también, que en tiempos de sequía, ¿verdad?, se le seca el arroyo de Querit, el único lugar donde fluía agua, a la par que Dios le habla para cambiar su dirección a Sarepta. Yo siempre he dicho: si el arroyo no se seca, por más que Dios le hable, ahí se queda. Imagínate que no hay agua en toda la tierra más que en el río Lerma, pero supongamos que es agua potable. Y de repente una voz del cielo te dice: deja este lugar y vete a, no sé qué, Mexicalcingo, que está totalmente seco. Tú dirías: en el nombre de Jesús reprendo la voz del diablo, porque ahí está la bendición.
porque Elías era un hombre de Dios, pero también tenía lucha. Santiago 5 dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Entonces siempre yo he entendido esto claramente como que Dios le habla, pero a la par lo obliga, secando el arroyo, a cambiar su dirección. Hay veces en nuestra vida que estamos tan entercados en nuestra dirección, a fuerzas quiero andar con esta chava, a fuerzas esta carrera, a fuerzas esta ciudad, a fuerzas este trabajo, que Dios tiene que permitir que algo te sacuda para que en contra de tu voluntad entiendas su propósito, que es mucho mejor que el tuyo. Y después lo vas a entender. Pero si te rebelas, si te enojas, y por qué Dios lo permitió, creo que te dije hace unos días, no entenderlo no anula su existencia. Entiendo que no lo entiendas, pero eso no te justifica para pelearte con él. Más del 50% de los ateos no lo son porque realmente tengan argumentos intelectuales sólidos. Lo son por convicción, no por decisión, porque quisieron serlo, porque algo pasó en sus vidas que no entendieron y entonces se enojaron en contra de Dios, y por eso es que se la pasan peleando la vida con un ser que según ellos no existe, confirmando que no es que crean en verdad que no existe, porque si no existe, ¿por qué pelear con quien no existe? Simplemente vivirían su vida. Pero más bien esto nos confirma que en su corazón hay un conflicto emocional que no han entendido de cosas que Dios permitió en sus vidas. Yo he conocido casos de hermanos que pasaron pruebas muy fuertes y que gracias a eso Dios hizo cosas mejores. Recuerdo, por ejemplo, una familia en Cuautitlán Izcalli. Tenían una fábrica de muebles y durante años la fábrica quebrada, crisis, cada que los veía, ¿cómo vas? Aquí andamos aguantando, pero nomás no, y para abajo, y para abajo, y para abajo. Un día hablé de la prueba de fuego y me dijeron, pues así nos sentimos, y la prueba, y no entendemos, ¿verdad? Total que la fábrica quebró, la medio remataron, se terminan yendo a vivir a Acapulco. Un día el hermano empieza a discipular una familia, esa familia invita a otra familia, otra familia, otra familia. Años más tarde tenemos una iglesia de más de 500 personas llamada Vida Nueva para el Mundo Acapulco. ¿De dónde nació? De este matrimonio. Años después el pastor falleció y es algo que hoy tampoco entendemos. Y hay cosas que, como veremos más tarde, nunca entenderemos. Lo primero hoy tiene explicación, lo segundo aún todavía no, pero su esposa y sus hijas siguen adelante sirviendo a Dios. Y yo algún día se los dije, les dije, Dios no los quería construyendo muebles, los quería construyendo vidas. Pero si su fábrica hubiera prosperado, no los hubiera orillado a llegar a este lugar. Entonces, gracias a la adversidad se hizo algo mucho mejor, porque además no lo entiendas como que ellos dijeron, pues ya ni modo, ahora tengo que ser pastor. Ellos amaban el ministerio y su sueño era trabajar de tiempo completo, y Dios se los concedió de la forma menos esperada, menos imaginada. Hay unos hermanos también, supe que eran cristianos después, que tenían su puesto de tacos de canasta al lado de Largos, aquí en esta calle, creo que se llama Guadalupe Victoria, frente a las casas de los fraccionamientos de nombres de árboles, creo que se llama Los Cedros. Y los vecinos de enfrente, yo ahí viví recién casado, una privadita de estas de enfrente, y supe esta historia perfectamente porque cada día que salía los veía ahí, y 2 o 3 veces a la semana me echaba mis tacos. Y un día me empieza a contar el hermano que está un poco afligido porque un grupo de vecinos acomplejados, traumados, dicen que se ve mal, o sea, ni les afectaba, no estaba afectando su salida, estaba enfrente, simplemente es gente traumada con la vida, llena de complejos, y ¿cómo voy a salir de mi casa? Hay un puesto de tacos de canasta, payasos sangrones, ¿verdad? Espero que nadie de aquí viva ahí, y si viven ahí, que no hayan sido del grupo de revoltosos. Total que les echaron a la policía y los movieron, los sacaron. El hermano bien preocupado y se tiene que cambiar una cuadra adentro, pero rentar un local. ¡Oh, sorpresa! Ese local está a espaldas a 1,5 cuadras de la Universidad UM, que da con Pino Suárez, pero que hay salida por la parte de atrás. Y dices, realmente no cambió mucho su ubicación. No, era 1 cuadra o media cuadra. Pero la generación de jóvenes de estos tiempos son tan flojos que no es de que salen a caminar por todas partes a ver qué encuentran, sino salen y dan los pasos mínimos e indispensables para alimentarse de lo que sea. Entonces, en sus 3 pasos que dan al día, de repente resulta que descubrieron los tacos de canasta y se les atascó a tal grado que tuvieron que rentar el de al lado, y luego se cambiaron 1 cuadra más adelante y ahí siguen, se llaman Los Canastacos, y te los recomiendo altamente, y no me pagan por patrocinarlos, ¿verdad? ¿Qué lugar de tacos de canasta puede tener 5 o 6 meseros y un lugar más o menos de este espacio un poco más grande con unas 20, 30 sillas? Bueno, pues ellos lo tienen. No solamente Dios los prosperó económicamente, sino que el hermano un día me dijo, Jesse, Dios es tan bueno conmigo,
que hoy entiendo por qué me movió. Yo siempre veía al hermano con un sombrero de paja bien feo, así gigante. Y dije, bueno, pues qué raros gustos, pero cada quien sus cosas, ¿no? Me dice, yo tengo un diagnóstico de cáncer de piel y uso este sombrero porque no puede darme el sol por recomendación médica, y lo hacía porque tengo que trabajar. Dios, al cambiarme, no solamente creció mi negocio, me tiene bajo sombra, me guardó del sol. Mi hermano, Dios es grande, y en sus hijos que confían en Él, lo he visto una y otra vez. Hoy puedes no entenderlo, pero si tú perseveras, algún día como Él, como estos pastores, vas a voltear para atrás y vas a decir, Dios, gracias. Es maravilloso cómo va armando las piezas del rompecabezas. Hoy parece espantoso, pero algún día tendrá sentido. ¿Qué hubiera pasado si el hermano se hubiera quejado, si se hubiera enojado con Dios? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Y ahora de qué voy a vivir? ¿Y cómo voy a proveer a mi familia? ¿Y ahora qué va a pasar? Pero Dios lo prosperó y lo preservó y lo protegió a través de la adversidad. Entonces yo veo a Dios como un pintor que está haciendo una obra de arte que al principio nadie la entiende, porque Él es el máximo artista por excelencia en el universo. ¿Y cómo vas a entender a Dios? No sé si vieron alguna vez, a mí me gustaba mucho en las mañanas, los sábados en Canal 11, a un pintor con pelos esponjados que se llamaba Bob Ross. Y me fascinaba la parodia que le hacía Eugenio Derbez en uno de sus personajes, que era Bobatros. Y salía Eugenio Derbez, oh, qué diablos, un arbolito, pero no hablaba así Bob Ross, sino que Bob Ross empezaba y ponía una bola de manchas, así que el programa duraba 20 minutos, los primeros 10 minutos decías, este cuate ya se fumó algo y está bien perdido, ya no sabe lo que está haciendo, puras manchas, y de repente la segunda parte del programa empezaba a dar unos toques, y un árbol feliz por aquí, y un pájaro feliz por acá, y una abeja feliz por allá, y así una obra impresionante, y decías, wow, esto era para el agua, esto para las nubes, todo tiene sentido. Y así es Dios. Hay cosas que ahorita, Señor, espérate, aguanta, este diagnóstico qué, esta enfermedad qué, esta amenaza qué, este problema qué. Pero si tú lo borras y haces tu propia obra, solamente al final no te quejes de lo que quedó plasmado. Pero si abres tus brazos en señal de rendición y dices, Señor, haz lo que quieras en mi vida, aquí estoy, rendido a ti. Voy a aguantar vara, te voy a creer, te voy a buscar con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Algún día Dios va a empezar a poner esos pequeños trazos y vas a entender, por eso conocí a esta persona, y por eso fui a este lugar, y por eso estuve en este hospital, y por eso perdí el trabajo, y por eso me cambió para acá. Ahora todo tiene sentido, porque la Biblia dice, el que comenzó en nosotros la buena obra, no la va a dejar a medias, dice Filipenses, la va a perfeccionar. Pero va a ser hasta el día de Jesucristo. Y de aquí a ese entonces seguirá avanzando y tendremos que seguir nosotros confiando. Entonces en nuestra oración es válido que expresemos nuestros deseos. Señor, esto es lo que yo quisiera. Creo que puedes hacerlo. Pero Padre, si tú tienes otros planes, formas, caminos, adelante. Guíame y voy a confiar en ti. Cree en primer lugar entonces que a veces Dios permite adversidades para hacer algo mejor, pero que tú no hubieras aceptado por voluntad propia. En segundo lugar, Dios a veces decide sacudirnos para mostrarnos nuestra verdadera condición espiritual y llevarnos a un despertar en nuestra vida espiritual, porque estamos aletargados. Yo he estado orando con mucha carga en mi corazón por un despertar espiritual en la iglesia moderna, porque percibo mucha apatía, mucho letargo espiritual, a mucha gente que simplemente vive una religión, que va el domingo, ¿verdad? Es un cristianismo de redes, la foto, vernos bien ascetic, dicen los jóvenes, todo bien bonito, pero no hay esa pasión, no hay esa rendición, no hay ese quebrantamiento, y por eso a veces no hay transformación, ni poder, ni cambio en nuestras vidas. Ayer publicaba unas líneas en algunas de mis redes sociales y decía, el arrepentimiento trae perdón, pero solo el quebrantamiento traerá restauración. Decirle, Dios, perdóname, te otorga su perdón, pero solo cuando te quebrantas de rodillas, llorando, clamando, Dios, ayúdame, sálvame, rescátame, antes de decirle, dame el poder para hacer milagros y multiplicar los panes, dame el poder de tu Espíritu Santo para tener dominio propio, para vencer el pecado de estos malos pensamientos, estos malos deseos, porque ya no quiero ser presa de los deseos de mi carne. Entonces el quebrantamiento va a traer también restauración y tu vida será transformada. Y Él sigue haciendo milagros, pero antes
de experimentar los externos, quizá necesitamos internamente experimentar su poder transformándonos. Y a veces para eso, otra vez nos tiene que echar una manita y dice: hijo, estás bien dormido y te voy a tener que despertar, pero no te va a gustar. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos adolescentes? ¿Y cuántas veces has batallado con ellos o de niños para que se paren y se vayan a la escuela? Y sí o no es un lío, ¿verdad? Ahí estás en la mañana, párate, y no quieren y se vuelven en las sábanas y los tientas Sabanás, se les enreda y tú suelta los Sabanás y Sabanás no lo suelta y no lo deja y está de malas y cuando tú lo despiertas no le gusta, pero si no lo despiertas ahí se va a quedar y no va a vivir. Entonces así es Dios, dice: mira, estás bien dormido y te estás perdiendo de la vida que tengo para ti, de la vida Zoe, la vida abundante que el Señor tiene para nosotros. Estás simplemente sobreviviendo, ahí esclavizado, pensando que la vida del hombre es los bienes que posee, creyendo que todo se trata del coche, de la casa, del poder, de la fama, de la autoridad, y no estás disfrutando realmente. Tienes que reconocer que eso no te está llenando, que hay un vacío, porque no necesitas algo, necesitas a alguien, necesitas ser lleno de mi Espíritu Santo, pero para eso tienes que buscarme y quebrantarte, y no buscarme de forma religiosa, mecánica, rutinaria, sino con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero como tú no quieres, yo te voy a ayudar, pero no te va a gustar. Te voy a tener que despertar. Y en el proceso, como el niño, como el adolescente, vas a hacer berrinche, te vas a quejar, pero cuando estés viviendo la verdadera vida que tengo para ti, me lo vas a agradecer. No sé si recuerdas esta historia, Marcos capítulo 4, versículo 35, dice que al llegar la noche, les dijo Jesús: vamos a pasar al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Les recomiendo un mensaje que compartí hace años que se llama ¿Dónde está Dios en medio de la tormenta?, como complemento de esta enseñanza. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, o sea, se estaba cayendo la tormenta y Jesús dormido. Vuelta con algún hombre y dile: al menos en esto sí te pareces a Jesús. Pase la que pase, tú siempre estás dormido, compa. Y le despertaron y ve la desfachatez de estos cuates. Diciéndole: ¿no tienes cuidado que perecemos? Que significa en el original, ¿qué no te importa que nos estemos muriendo? O sea, ellos pensaron que el problema es que Jesús estaba dormido. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Y cuántas veces hemos llegado haciendo oración? ¡Hey Dios! ¿Qué no estás viendo? ¿Qué no ves lo que le pasó a mi hijo? ¿Qué no ves lo que le pasó a mi mujer? ¿Qué no ves que me acaban de correr del trabajo? ¿Qué no ves lo que dijo el médico? ¿Qué no te importa que me esté muriendo? ¿Qué no vas a hacer nada? Y pensamos que el problema es que Dios no responde nuestra oración, que quizá Dios nos olvidó, que quizá Dios nos abandonó. Esto es un rasgo común en el ser humano, porque hasta los discípulos de Jesús lo pensaron. Y entonces Jesús les responde. Bueno, primero reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece, y cesó el viento. Él sigue teniendo el poder de calmar las tempestades y se hizo grande bonanza. Y luego les dijo: ¿por qué están así de temerosos? ¿Cómo no tenéis fe? O en otra de los pasajes paralelos: ¿por qué temen? ¿Quién se lo sabe? Hombres de poca fe. Ojo, el problema no es que no tenían fe, es que sí tenían, pero era muy poquita. Digan conmigo: uyuyuy. No dije que dijeran ayayay, dije que dijeran uyuyuy. No sean ovejas rebeldes. Uyuyuy, ayayay. Porque la fe salvífica no puede aumentar o disminuir. Nuestra confianza en Jesús como Salvador es una o ninguna. No puedes creer que medio resucitó o no, pero la fe diaria, la que los discípulos dijeron: Señor, aumentanos la fe. Cuando la Biblia dice: el justo por la fe vivirá, esa palabra vivirá no habla de la vida eterna, sino de la vida diaria en el original griego. Entonces, en el día a día, no solamente vivo eternamente por fe, sino que también vivo eternamente por fe, pero en el día a día necesito seguir viviendo por fe. Y ese tipo de fe para el día a día sí puede aumentar o sí puede disminuir.
porque fe significa del griego pistis, que no significa pistear, y algunos están emocionando, ¿verdad? Significa confianza o convicción. Y mi confianza en el cuidado de Dios, en la obra de Dios, en la voluntad de Dios, sí puede aumentar o disminuir. Y en el caso de ellos, su fe había disminuido. Entonces ve qué paradoja. Ellos van con Jesús pensando que el problema era que él estaba dormido, pero él utilizó la tormenta para revelarles que su fe no era tan fuerte como ellos decían creer. Todo mundo dice que tiene la fe para mover montañas cuando todo es color de rosa. Pero ¿qué tal cuando enfrentamos la adversidad? Y vimos en uno de los mensajes, primera de Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe. Nuestra fe será probada si realmente confiamos tanto en Dios. Y no es de que Dios dice, ya viste que no confiabas, incrédulo, no. Sino que Dios, que quiere hacer cosas grandes en tu vida, dice, hijo, te quiero llevar a un nivel más elevado, pero con esa fe no te va a alcanzar, porque va a haber retos y dificultades y problemas y adversidades mayores que demandan más fe. Entonces lo primero que necesito hacer, porque tú me pides bendíceme y levántame y úsame, ¿verdad? Pero primero necesito fortalecer tu fe, pero para fortalecerla necesito hacerte ver que no tienes la fe que dices creer que tienes. Porque es mejor que te lo revele con esta pequeña prueba a que te ponga una que no vas a poder soportar, porque veremos que más adelante la Biblia dice que Dios no nos tienta más allá de lo que podamos soportar. Entonces, si Dios te lleva de la noche a la mañana a ese punto cúspide de la gloria que Él tiene para tu vida, sin haber trabajado en tu fe, te va a aplastar, te va a hacer pedazos. Hay pruebas que yo no estoy listo para enfrentar. O sea, te mentiría si te dijera yo soy el todo lo creo. No, hay cosas que no estamos listos y que Dios ha ido fortaleciendo y acrecentando nuestra fe, nuestra confianza en Él. Y a veces la prueba nos revela esto, que lo que necesitamos es fortalecer nuestra fe, que es acercarnos más a Él. Ahora, no quiero dejar pasar la ocasión, aunque no es el tema, pero lo siento en mi corazón compartir rapidísimo en 2-3 minutos. ¿Y cómo puedo aumentar mi fe en Él? A través de tu comunión diaria con Él. O sea, todo va ligado, lo que hablamos la semana pasada. ¿Por qué? Porque la fe, Gálatas 5:22, es fruto del Espíritu. Romanos 10:17 es consecuencia de la palabra. La fe es por el oír por la palabra de Dios. Pero también David en uno de los salmos dijo, no recuerdo cuál es, lee todos los salmos hasta que lo encuentres, creo que es el 55, si no ahí lo vas a encontrar, te lo prometo. Dijo, en ti confiarán, y recuerda que fe es confianza, en ti van a tener fe los que conocen tu nombre, pero no se refiere a los que conocen la nomenclatura del nombre de Dios. Yo sé que Dios se llama Jehová, entonces automáticamente tengo fe, sino los que saben quién es Dios, los que conocen las características que ese nombre implica. Ejemplo, es como cuando alguien viene enojado, te voltea a ver con ojos de Apocalipsis, te señala y te dice, ahora sí vas a saber quién soy. Significa que acto seguido te dice, mucho gusto, soy Jesse Bermúdez, ¿no? Ya sabías cómo se llamaba la persona, pero te está diciendo que te va a revelar algo de su personalidad que todavía no conoces. Entonces lo que está diciendo David, solo confía en Dios quien conoce quién es Dios, y solo conoce a Dios quien pasa tiempo a solas con Dios. Yo he puesto un ejemplo muy sencillo. Los que están casados, el día que conociste a tu esposa, trata de recordar ese día. No sabes quién es, no sabes todavía cómo se llama, tienes la primera imagen de ella. ¿Ya lo tienes o no? Algunos están llorando, no, mi hermano, perdón por algunos, ¿qué hice? Si ese día hubiera llegado contigo y te hubiera dicho, mira papirrín, soy la mujer de tus sueños y te tengo una sorpresita que te va a encantar, tú no te preocupes, voy a ser la mamá de tus hijos, te voy a vendar los ojos, te voy a echar a la cajuela y voy a manejar el auto y te voy a dar a un lugar totalmente desolado, pero no te preocupes, es solamente algo bueno que tengo planeado para ti. ¿Cuántos de ustedes se hubieran dejado? ¿No? Por más cusco que eras, ¿no? Tantito mello te hace y dices, no, espérate tantito, está medio sospechoso esto. Si hoy llegando a casa tu mujer te hiciera la misma propuesta, mira mi amor, tengo una sorpresa para ti, confía en mí, como es sorpresa no te puedo dar más información, deja que te vende los ojos, vamos al auto, ya no cabes en la cajuela a diferencia de antes, pero en la parte de enfrente está bien, tú no te preocupes, solamente confía en mí. ¿Cuántos se dejarían? Levanten la mano. ¿No? Algunos no, dicen antes sí, ahora no. Dios mío, esto no me lo esperaba, pero bueno,
Algunos no me dejaron mal parado y levantaron la mano. Mi esposa alguna vez lo hizo conmigo, me vendó los ojos y dio vueltas y dije, ¿por dónde me está llevando? Y topes y todo, y tuvo una sorpresa bien bonita en un cumpleaños mío. Entonces, ¿cuál es la diferencia de que algunos dicen antes no y ahora sí? Si es la misma propuesta, es muy sencillo. Ahora sabes quién es. Pregunta, ¿y cómo llegaste a saber quién es? ¿Porque te contaron de ella? No, porque pasaste tiempo con ella. Si solo lo hubieras visto a través de redes sociales, si solamente te hubieran contado de ella, pero nunca hubieras convivido con ella, jamás la habrías llegado a conocer como la conoces y nunca aceptarías su propuesta. Porque hay mucha gente que se sigue resistiendo al Señor y al Espíritu Santo. No, no, no. Y no se rinde y dice, Dios, haz lo que quieras con mi vida, aquí estoy. Porque no lo conoce. ¿Por qué no lo conoce? Porque pasa mucho tiempo escuchando de Él, pero no pasan tiempo con Él. ¿Quieres aprender a confiar en Dios? Qué bueno que vengas a que te enseñemos de la Biblia. Qué bueno que nos congreguemos, que nos discipulemos, todo esto es bíblico. Pero tú necesitas un tiempo a solas con Dios cada día. Abrir tu Biblia, orar y decirle, Señor, háblame. Háblame. Doblar tus rodillas y decir, aquí estoy. Y va a empezar a hablar a tu vida, a revelarse a tu vida, a quebrantar tu vida, a transformar tu vida. Tu fe va a crecer. Y algún día dirás, Señor, échame la cajuela, véndame los ojos, a donde quieras que vayamos, vamos. Yo confío en ti porque sé quién eres. Y quizá la prueba que estás pasando es porque Dios te quiere mostrar que necesitas más de Él. En tercer lugar, nos lleva a través de la prueba a creer en que Él está al control, a confiar en lo que llamamos teológicamente la soberanía de Dios o la concurrencia divina. Una está ligada a la otra. La soberanía significa que Él hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere, porque Él quiere. La concurrencia tiene que ver un poco con la soberanía, significa que todas las cosas negativas Él las va a encaminar a favor de su propósito en nuestras vidas. De esto hablé un poquito hace rato cuando te conté de José con sus hermanos. Hay otra historia que tú puedes leer en casa, la voy a resumir porque quiero pasarme al último punto. En el primer libro de Samuel, capítulo 24, versículos 9 al 13, Saúl lo estaba persiguiendo, él lo tiene en sus manos, su gente le dice mátalo, David decide perdonarlo. Pero ojo con las palabras de David, que le dice a Saúl: como está escrito en el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá impiedad, así que mi mano no será contra ti. O sea, si tú decides, Saúl, atacarme es porque eres un impío. Yo no me voy a rebajar a tu nivel. 1, 2, juzgue Jehová entre tú y yo, mas mi mano no será contra ti. A diferencia de esta bola de carnales que piensan que es ahora o nunca y que dicen mátalo, acábalo, Dios te lo entregó. Yo voy a esperar el tiempo de Dios porque Dios está al control, confío en la concurrencia divina y yo no te voy a tocar. Juzgue Jehová entre tú y yo. O sea, él confió en que Dios iba a hacer lo que tenía que hacer, que Dios lo iba a juzgar. Y él aplicó lo que Pablo dijo años más tarde en Romanos 12: no te vengues tú mismo, porque mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. No quiere decir esto que no puedes buscar que se haga justicia, utilizar los medios disponibles, pero sí quiere decir que no lo harás en tus fuerzas, en tu carne y de forma antibíblica, sino a través de la vía correcta, de la forma correcta, porque a fin de cuentas tú confías en que tu vida, tus planes, tus sueños y todo no está en manos de nadie, está en manos de Dios. 4 y último, termino con esto. No sé si me pueden apoyar aquí arriba con el teclado y si no la música de ovnis que luego ponen ahí en la cabina. ¿Sí la han escuchado? Dije, va a llegar Jaime Maussan y nos van a abducir a todos. Quise ser muy breve con el punto anterior porque no quiero dejar pasar este. Tengo que ser brutalmente honesto con ustedes, mis hermanos, y decirles que hay pruebas que quizá en esta vida nunca entenderemos por qué vinieron, hasta la que viene. Y solamente nos queda aferrarnos a sus promesas. Te dije en uno de los mensajes que David dijo: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Creer que aquí vería su bondad me hizo seguir adelante. Y hay veces en los que en esta tierra veremos su bondad y nos aferramos a sus promesas. Y quizá tienes a tu familia perdida, pero tú no haces caso a lo que ellos dicen, sino a lo que Dios dice. Cree en Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Y te aferras a esa promesa.
y hay un diagnóstico de una enfermedad terminal, pero te aferras a la promesa de que Él ha llevado en la cruz del Calvario no solo tus pecados, sino también tus enfermedades, y que Él no solo es Jehová Jireh, tu proveedor, sino Jehová Rafa, tu sanador, y descansas en Él, pero confías que aun si Él no lo hiciera, ¿qué te preocupa si tienes la vida eterna? Y confías en Él. Pero hay veces en los que, a diferencia de David, quizá ni siquiera en esta vida tú alcances a comprender cuál es el propósito. Y solamente nos queda creer, como te dije la semana pasada, que su gracia nos va a fortalecer para seguir adelante a pesar de lo que estamos viviendo. Y creo que te conté el ejemplo de Esteban. Da un sermón impresionante y le esperaría un gran futuro, aparentemente, y termina muriendo apedreado injustamente. Y su familia no se amargó, ni él murió viendo los cielos abiertos, a Cristo sentado a la diestra del Padre y diciendo como Jesús: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Y gracias al martirio de Esteban, generaciones y generaciones y generaciones hemos predicado de un joven que tenía esta convicción y esta pasión, que dio su propia vida por el Evangelio. Y ha sido un ejemplo que nos ha sacudido a muchos cuando de repente nos acomodamos, cuando de repente empezamos a chillar por la prueba que estamos pasando. Híjole, es que si resucitaran los mártires y vieran de lo que nos quejamos, o nos ahorcan a todos o se vuelven a morir. Imagínate los que fueron echados a fosos de leones, los que los persiguieron imperios, los que perdieron todo. Qué pena que nos oigan quejarnos de las cosas que nos quejamos. Yo siempre he dicho que no quiero que en el cielo se dé esta plática entre hermanos. Imagínate un día Abraham hace la carnita asada y nos invita a todos ahí a su casa, y estamos ahí con el patriarca y con algunos de los grandes héroes de la Biblia, y empiezan a contar todos de lo que padecieron por su fe. Y Daniel dice: yo por mi fe fui echado al foso de los leones. Todos, wow. Y sus amigos: y nosotros por nuestra fe y confianza en Dios fuimos echados al horno de fuego. Y la iglesia primitiva: nosotros nos persiguieron y perdimos todo, casas, bienes, el caballo, todo, pero aguantamos por amor a Cristo. Wow. Esteban: yo fui apedreado hasta la muerte, pero no me callé por amor a Cristo. Wow. A ver ustedes, hermanos de Vida Nueva para el Mundo, ¿qué pasaron por causa del Evangelio? Y alguno se levantaría y diría: yo el domingo me estacionaba a 2 cuadras porque no había lugar en mi iglesia. ¿Por qué de cosas como estas a veces nos quejamos? A lo mejor otras cosas más profundas, pero incomparables a comparación de ellos. Y hasta ahorita Esteban desde el cielo y su familia comprendieron por qué, pero sabemos que murió tranquilo. Entonces, mis hermanos, hay cosas que quizá en esta vida no vas a entender. Un padre nunca entenderá por qué perdió a su hijo. Jamás. Y toda la vida lo vas a extrañar, y ese vacío nadie lo va a poder reemplazar. Y no es la idea que lo haga, sino que te aferres a Dios, que entiendas lo que dije hace rato. No entenderlo no anula su existencia. Dios, no entiendo esto, me duele, me pesa, no comprendo por qué un Dios bueno como tú no actuó milagrosamente, pero sí sé que enojarme contigo no resuelve el problema, ni vuelve el pasado y hace que resucite. No hagas más grande el problema, ni agraves el daño que ya viviste. Porque termino con esto: han llegado hermanos que me dicen: es que tú no sabes, Jesse, lo que yo he vivido. Le supongamos que tienes razón, no te entiendo. Te dicen el Job de Mexicalcingo porque has sufrido demasiado. Más a mi favor, si ya sufriste tanto, ¿por qué permites que ese pasado que ya te dañó una vez te siga lastimando más? Hay algunos que de niños padecieron cosas que no tuvieron que haber padecido, y nunca vas a entender por qué Dios lo permitió. ¿Por qué Dios no defendió a ese niño de 6 años de un tío abusador? Hay cosas que jamás podremos explicar de forma racional. Pero si ya te afectaron tanto, no permitas que te siga afectando. Busca aquel que hace que las cosas viejas pasen y que todas las hace nuevas, que es Cristo Jesús. Y no va a cambiar el pasado, pero sí va a sanar tu corazón, y te va a restaurar y te va a levantar, y tú vas a poder ayudar a otros para que superen
lo que tú algún día superaste. Pero si tú no te levantas, ni te levantas tú, ni ayudas a los demás, y te pierdes el propósito que tenía para tu vida. Y les he dicho, si tú saliendo de este lugar llegas a casa y te das cuenta que perdiste 500 pesos, ¿qué harías? Dirías, pues hora del coraje, voy a romper otros 500, pum, para que se me quite, ándele. Sería absurdo. Buscará la forma de recuperar el daño perdido. Mi hermano, termino diciéndote, ¿por qué haces con tu vida lo que no harías con 500 pesos? Siendo que tu vida no vale 500 pesos, al menos para Jesús valió su vida entera. Porque tanto te ama a ti y a mí, que dio su vida en la cruz del Calvario, Juan 3:16, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Al menos Él te dio ese valor y entregó su vida porque te ama. No trates de entenderlo, ríndete a Él. Su espíritu te va a fortalecer, te va a hablar, te va a levantar, te va a restaurar y te va a usar. Deja de sabotearte a ti mismo. En tu lugar, cierra tus ojos y dile conmigo en oración: Dios, te doy gracias por tu palabra en esta noche. Y te quiero pedir, Dios, aunque esto lo veremos más adelante, vamos a adelantarnos al menos en la oración, que nos des sabiduría y que nos muestres cuál es el propósito de la adversidad que estamos pasando. Y dile: Señor, aquí está mi vida, haz conmigo lo que quieras. Si quieres cambiar la dirección, muéstrame qué rumbo quieres que tome. Hoy renuncio a mis caminos, a mis pensamientos, a creer que mi camino es el mejor, y quiero abrazar el tuyo, Señor, aunque tenga que dejar cosas, personas, hábitos, costumbres que mi carne ama. Señor, quiero renunciar a mí, tomar mi cruz y seguirte a ti. Pero no como un mártir diciendo: ay, mira todo lo que tuve que dejar, sino como Pablo diciendo: es que a comparación de Cristo es como basura. Porque Satanás engaña y te hace creer que serás un mártir y que todo eso que tendrás que dejar será tan difícil. Sí, para tu carne inicialmente, pero cuando conozcas la gloria de Dios, cuando te encuentres con la presencia de Dios, cuando un día por la madrugada Él te abrace, cuando te fortalezca, cuando te quebrante, cuando se revela tu vida y experimentes esa paz que sobrepasa todo entendimiento y te llene de un gozo que el mundo nunca podrá ofrecer, entonces sonreirás y dirás: Señor, todo lo que perdí, no lo perdí, no perdí nada, lo gané todo. Lo que ganas a comparación de lo que pierdes no tiene punto de comparación. Y entonces Pablo dijo: es como basura, porque la basura no vale nada. Y si estás dispuesto, te animo a que levantes tus manos en señal de rendición y dile: aquí está mi vida, haz conmigo, oh Dios, lo que tú quieras. Confío en ti, pido tu bendición, tu protección, tu cuidado, tu provisión, tu sanidad, tu fortaleza. Pero si de repente te place, Señor, pasarme por una adversidad porque a través de ella quieres cambiar mi dirección, y como Elías, no me basta haberte escuchado y necesito que el arroyo se seque para verme obligado, adelante. Solamente háblame y muéstrame tu propósito, y yo confiaré que es mejor que el mío. Renuncio a mí para abrazar tus planes. Si tienes que despertarme, hazlo. Señor, no quiero perderme los grandes planes que tienes para mí por mi poca fe. No quiero ser como Nazaret, que se dice en la Biblia que ahí no hizo Jesús muchos milagros. No dice por su pecado, por sus tabernas, sino por su incredulidad. Qué trágico para la gente de Nazaret voltear a la Biblia y decir: esos fuimos nosotros, experimentamos algo de Dios por su gracia, pero pudo haber hecho más. Sería trágico, mi hermano, llegar al cielo y que Dios pasara tu película y que te enseñara lo que pudo haber sido tu vida, que Dios te dijera: este eras tú, lleno de gozo, de paz, de prosperidad en todo sentido. No te iba a faltar nada, principalmente la llenura de mi Espíritu Santo. Aquí estás tú teniendo una familia feliz. Aquí estás tú orando por otros y viendo cómo yo hacía milagros. Aquí estás tú cumpliendo con el propósito que tenía para tu vida, pero te lo perdiste porque nunca me creíste. Dile: Dios, yo no quiero esa escena. Yo no quiero ser Nazaret 2. Yo quiero llegar al cielo y decirte: Dios, si hay algo en mi vida que tú no hiciste, yo se lo he dicho en oración, mi hermano, que sea porque no fue tu voluntad, no porque yo no te creí. Porque aquí tienes un niño que te cree, que te ama aunque no entienda algunas cosas, y que va a esperar en ti, confiar en ti.
Y dile: Señor, y si a través de la prueba tienes que sacudirme para llevarme a buscarte más, dile gracias y despiértame y llévame a un nivel de quebrantamiento como nunca antes en mi vida lo he experimentado, para buscarte con intensidad, con pasión y no de forma religiosa, mecánica y rutinaria. Señor, no quiero ser un cristiano hipócrita que se pone la careta el domingo de que todo está bien. Renuncio al evangelio de las redes sociales, donde fingimos, Señor, a través de una bonita publicación, que todo está perfecto, para luego en lo privado vivir una vida distinta. Dile: Señor, antes que el nombre, antes que la reputación, lo que quiero es tu transformación. Dile: Señor, no quiero que los demás hablen bien de mí, quiero que tú hables bien de mí. Cerrar los ojos cada noche y sonreír, porque tú y yo sabemos, Padre, que si bien no fue perfecto mi día, fue íntegro delante de ti. Dile: Dios, no permitas que me pierda de lo que tienes para mí por mi apatía. Quiero buscarte más, quiero conocerte, no por imposición, no por temor, no por miedo a que me caiga una maldición, sino porque hoy entiendo que te necesito y creo que tú moriste en la cruz del Calvario por amor a mí. Y te pido que me perdones por mis pecados, que me limpies con tu sangre, que reines en mi vida, que seas mi Padre, mi Dios, mi amigo, mi Señor, mi Salvador. Que tu Espíritu Santo me selle en esta noche y me guíes a tu propósito. Y por último, Dios, yo quiero orar por todos aquellos que quizá nunca entenderán el propósito de la prueba. Que su fe no falte, fortaléceles, abrázales, Espíritu Santo, en sus lugares, ministrales con tu bella presencia, infúndeles tu ánimo, tu fortaleza y tu poder, para que en el hombre interior, Señor, sean animados y sean fortalecidos, y que tu gracia les sea suficiente para seguir adelante. Sana todo corazón lastimado, sana todo corazón herido, que sigue preguntándose por qué Dios no hizo nada. Que hagan las paces contigo y que tú conviertas lo malo en algo bueno. Yo no sé a quién le estoy hablando, mi hermano, pero siento de parte de Dios que hay hombres que han dado una cara muchas semanas, quizá años, hasta tu propia familia. Y en algunos casos, escúchame lo que te voy a decir, ni tu esposa sabe esto, pero tu corazón sigue dolido con Dios, y eso te ha impedido acercarte a Él. No has tenido la plena, absoluta y total convicción de verlo como ese Padre bueno que te ama, porque sigues buscando respuestas que nunca encontrarás hasta que primero te rindas a Él como nunca antes en tu vida lo has hecho. Con manos alzadas en señal de rendición, dile: Dios, ya estoy cansado de esta batalla interna. Quiero hacer las paces contigo. Nadie tiene que saber lo que habías pasado. No tienes que confesarlo. Pero ya no permitas que eso te aleje más de Dios. Y dile: Dios, fortaléceme con tu gracia y solamente sáname y hazme saber que estás conmigo, y fortaléceme con el poder de tu Espíritu Santo, y convierte todo eso que algún día me dañó tanto en algo bueno. Ayúdame a levantarme y ayúdame a ayudar a otros. Dios, fortalece a todo hombre que está luchando con algo similar, y que tu gracia, como con Pablo, le sea suficiente. Dios, visítales, lo digo en sentido figurado porque tú estás siempre con nosotros, pero revélate a sus vidas, manifiéstate en las madrugadas, despiértalos, llévalos a buscarte, produce insomnio en ellos, Señor, y que no vayan a la cama sin antes doblar sus rodillas y ser llevados a un nivel espiritual como nunca antes han experimentado. Fortaléceles en la prueba y cumple
cualquiera que sea tu propósito, a través de ella, y que algún día puedan voltear para atrás, ver la obra maestra terminada y decir: Dios, gracias por cada lienzo, por cada mancha en el lienzo, por cada línea, por cada uno de esos trazos que no entendí, pero que hoy entiendo que sin esa base la obra no estaría completa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.